Jesús se transfigura. Porque esto también me frustra un poco porque al final voy a decir, me hubiera gustado decir más o ¿por qué no dije aquello? En este punto vamos a ver un poquito la estructura del texto. Son 3 puntos. Marcos del 9 del 2 al 8 los separé así. Jesús revela un gran milagro en movimiento. Y ahorita voy a explicar un poquito el por qué. Número 2, Jesús y 2 grandes representantes judíos aparecen. Luego, Jesús es afirmado desde el cielo. Algunos le pondrían, y Pedro quiso poner unas enramadas, pero ese no es el punto. Jesús es afirmado desde el cielo y una breve conclusión. Bien, saqué esta imagen de internet porque dije, ¿cómo es que podemos nosotros vislumbrar esta escena? Puedes poner toda la imaginación que quieras, puedes utilizar la IA, la inteligencia artificial, como tú quieras, pero ahí invirtió un personaje, un pintor, un artista, y bueno, la verdad es que me da un poco de vergüenza cómo ponen ahí a Jesucristo, porque se ve más como raro, como muy, no siendo Jesús todopoderoso el que vamos a ver ahí. Pero básicamente representa a Moisés y a Elías en la parte de arriba y a los 3 discípulos que acompañaron a Jesucristo, ¿de acuerdo? Es la escena, es la narrativa en la que nosotros nos vamos a centrar en el día de hoy. Hay que recordar lo siguiente: venimos de una serie de milagros consecutivos en donde Jesucristo ha hecho naturalmente lo que nadie puede hacer. Incluso se ha atrevido a hacer cosas con los demonios que nadie más había hecho. Entonces venimos de una serie de milagros, de una serie de prodigios, de una serie de señales que lo apuntan a él como el Mesías, en donde les preguntó, ¿se acuerdan? Hace 15 días, y ustedes discípulos, mis discípulos, más o menos teniendo una edad aproximada, dicen los estudiosos, de 20 años. No esperemos mucho de personas de 20 años, yo estuve ahí, entonces tenemos mucho que aprender. Ténganos paciencia, o gracias por habernos tenido paciencia a los 20 años, ¿sí? Porque no éramos muy inteligentes. Y Jesús les preguntó a Pedro, al piedra, al que se supone el más arrebatado, al más grande, y le dijo, ¿quién creen que soy los demás? A Jesucristo no le quita nada absolutamente cuál es la opinión pública. No le resta a él su carácter, su identidad. Lo que piensen de él, a Jesús no lo altera en absoluto. Pero lo que nosotros pensemos es la siguiente pregunta que Jesús le hace a Pedro: sí afecta. ¿Y quién crees que soy yo? Pedro. Entonces, lo que nosotros sí conocemos de Jesús, eso sí va a afectar quiénes somos nosotros. Es decir, no podemos salir de aquí iguales si Jesús ya se ha presentado a ti como el gran yo soy. ¿Se acuerdan cuando les dijo, no teman, yo soy? Y dio esa gran revelación para vincularlo con Jehová revelándose a Moisés. Ese atributo de Dios me fascina, porque ¿en qué estás batallando o qué necesidad humana tienes? Y Jesucristo bien te puede decir, yo soy lo que necesitas. Yo soy el que nunca se mueve, el que nunca varía, el que nunca cambia. Por lo tanto, viene Jesús, pone las condiciones para seguirle. Si quiere alguno salvar su vida, pues la va a perder. Si alguno quiere ganar popularidad, fama, construcción de un trabajo, de un título, etcétera, etcétera, en sí no es pecaminoso, pero diría otra porción: ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Y es ahí en donde muchos, incluidos cristianos, están dispuestos a que su alma esté torcida, deformada, para ganar popularidad o respeto o poder, autoridad. Y eso necesitamos nosotros de que cuidarnos también, porque dice, mis palabras son las de Jesucristo, las que van a estar cambiando nuestro ser, las que van a estar renovando nuestra identidad, ¿sí? El reino de Dios es lo que nosotros necesitamos ir inculcando en nuestra mente. Entonces, ahí está. Todo eso antecede a esta escena, a esta narrativa. Por lo tanto, el día de hoy tenemos una nueva escenografía, una nueva ambientación. Después cuando Jesús llama a la multitud y les confronta las condiciones para seguirlo, 6 días después, ¿sí? 6 días normales, de 24 horas, Jesucristo entonces tomó
a 3 discípulos. 6 días después, esto ahorita voy a mencionar más adelante porque es importante ver 6 días, pero Jesucristo básicamente se fue con Pedro, Jacobo y Juan, los primeros discípulos, ¿sí? Y se los llevó a ellos solos a un monte alto. Cuando Jesucristo te lleva a soledad, me encanta porque aprendimos ahora en las semanas pasadas que si Dios te quita a todos de tu alrededor para quedarte solo, aproveches esa solitud para conectarte con Jesús. Y te des cuenta de que Cristo es todo lo que necesitas y la única compañía en la cual puedes refugiarte. Si hoy llegaste y te sientes solo o sola, no llegues a una condición de victimez. Híjole, y ahora pues nadie me quiere, todos me odian. Y ya no continuaré el cántico, pero nosotros necesitamos renovar la mente para decir, aprovecharé esta solitud para conectarme y ver y disfrutar de las bondades de Jesús. Los discípulos estaban ahí, estaban en este punto. Jesús se los llevó y se los llevó a un monte alto. Ahorita voy a explicar por qué es importante también ese monte alto, pero a grosso modo, ¿sí? Para mí es muy fácil vincular esto, porque yo vengo, y por eso le dije a Ernesto que me vincula muy bien con mi bigotazo, porque vengo de Silao, en donde está el Cerro del Cubilete, y en el Cerro del Cubilete está construido una estatua, un monumento al catolicismo. Es decir, ocultan su idolatría a través de una figura que es Jesucristo, pero realmente, mira, no te lo digo por experiencia propia, pero te lo digo por un testigo ocular y que estuvo ahí. Las procesiones o los caminos o cuando van subiendo al Cerro del Cubilete, ¿sí? No es para generar tu devoción y que tu fe crezca. Por testigos, yo he visto, bueno, me han contado que subes para conseguir novio. Y así fue como mi madre consiguió a mi papá. Entonces utilizan todo eso como piedad, pero básicamente es una excusa para hacer su voluntad. Mi madre lo sabe y mi madre lo expresa y dice, Cristo ya me perdonó por todo eso. El punto es de que en el monte alto hacen rituales y casi siempre donde hay una montaña no falta el guía de turista que diga, véngase, yo le cuento la historia detrás del mito y que te cuentan que ahí hacen sacrificios y que ahí hay rituales satánicos y que ahí hay una cueva, que el profundo y tienes que sacar a la princesa y llevarla y todo eso. Siempre hay cosas, especulaciones en una montaña, ¿sí? También ahora que venimos de Bernal, las especulaciones normalmente es de que ahí hay una cueva y ahí aterrizan los ovnis, ¿no? Y entonces ahí del otro lado hacen sus rituales y todo eso. En el Antiguo Testamento bien ubicaban los lugares altos como lugares de culto, lugares para honrar a Dios. Y de ahí que los filósofos de la antigüedad ponen no como una montaña, sino como el Monte Olimpo, ¿sí? ¿Recuerdan esta cultura? Y ahí es donde habitan los dioses. Bien, eso simplemente está reservado para Dios. El monte alto, las alturas. Pero como todo, el diablo trata de imitar muy escuálidamente la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Bien. Después, ya que establecimos en qué momento y con qué personajes, la narrativa va a empezar a ponerse tensa, ¿sí? Porque no hay ningún precedente. Marcos no nos dice qué más pasó, cuántos días, si ayunaron, si oraron, no nos da especificaciones. Mateo nos da otros detalles al respecto, se quedaron dormidos, pero Jesucristo aquí dice, se transfiguró delante de ellos. Así, ¡pum!, paz. La palabra transfigurar viene del griego metamorfo, donde se deriva la palabra metamorfosis, ¿sí? Y no he encontrado otro ejemplo que pueda ilustrarnos la metamorfosis más que el de la mariposa o el del renacuajo. Entonces, básicamente cambian de forma, y en este punto la transfiguración sucedió delante de humanos, sucedió delante de personas que eran inmundas para la religión, porque sus hermanos mayores, los fariseos y los escribas, ellos decían, oye, ¿por qué comes con glotones y con pecadores? ¿Por qué estás con ellos que no se lavan las manos? Son inmundos. Bueno, a Dios le plació acercarse
y mostrar quien realmente es frente a personas como tú y como yo. Viles y corrientes, y más corrientes que viles. Ahí entonces sucede una micro descripción de lo que representa esta transfiguración. Sus vestiduras, ¿sí?, se volvieron resplandecientes. Y es ahí en donde ni la mejor detergente, ni la mejor mamá puede lograr esos blancos, como los que quieres en el uniforme, de la camisa del cuello de tu esposo que se va a la oficina. Ahí entonces las únicas palabras que pueden ilustrar cómo se veía Jesús es que sus ropas resplandecen, sus ropas emanan luz, sus ropas están blancas. No hay más que puedan ellos comparar esto. Si tú ves las lámparas, si tú ves todo esto, si te le quedas viendo, tarde o temprano te va a deslumbrar, te cansa la vista. Pero ¿qué tenía Jesucristo en este punto en donde eran muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear? Imagínate esa luz, ser flasheado con eso en un monte. Yo no sé si has ido al oftalmólogo, pero cuando te hacen las revisiones te inyectan una luz así tremenda en los ojos y a veces no puedes ni ver por algunos minutos. Básicamente es cómo esas córneas humanas lograron observar la gloria de Dios que ni siquiera Moisés pudo ver cara a cara. Ahora, aquí está lo bueno. 6 días pasaron, pero el propósito de todo esto es que Jesús tomó el lugar como el nuevo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5 dice, no hay mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Y en este punto, antes solamente había un mediador, o quien oraba con Dios frente al pueblo, y era Moisés. Entonces, siendo el único digno Jesucristo de subir al monte alto o al monte del Señor y reflejar. Aquí quiero que nos detengamos un poquito porque me van a faltar muchas palabras para poder decir esto. Para reflejar continuamente, libremente y perfectamente la gloria o la imagen de Dios. A mí me vuela la cabeza que esto tan solo duró unos momentitos. No especifica si fueron horas o fueron minutos o fueron días. Pero ¿cuánto pudo haber durado? No lo sé. Para mí lo más asombroso es cómo Jesucristo, el tremendo milagro no está en el resplandor de sus vestiduras, sino en la contención sobrenatural de toda la plenitud de Dios en una envoltura de carne, de hombre, en el movimiento del tiempo. Como un Dios que es pleno, Dios 100% hombre, 100% Dios al mismo tiempo, desde su nacimiento a partir de su bautizo, pudo contener tanta gloria, fue tan manso en que cuando se acercaban con él, no los fulminaba, no los mataba, no los destruía. Para mí lo más sorprendente es cómo Jesucristo tuvo ese poder para contener tanta gloria aquí en el mundo. Yo quiero que ensanches tu pensamiento de quién es Dios, porque me choca cuando escucho algunas ovejas que me dicen, ay, vamos a orar con Diosito. ¿Cuál Diosito? No, deja de decir esas barbaridades. Dios no es un Diosito. Dios es grande, poderoso, omnipotente, soberano. Es temible ante todos nosotros. ¿Sí? Aquí, déjenme poner otro. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Oye. Este señor Charles Spurgeon dijo al respecto: pues el Cristo, en cuanto a ser glorioso, era un asunto menor para él que el retener y esconder su gloria. Me encanta este señor cómo lo expone. Es para su gloria eterna que él oculta su gloria y que aunque él era rico, por nuestro bien se hizo pobre. Es decir, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo obediente, se hizo humilde, se hizo siervo y vino y habitó entre todos nosotros. Y ahí es un claro ejemplo para nosotros de humildad y de mansedumbre. Mis queridos,
porque nos reunamos en las lomas, no quiere decir que tenemos privilegios por sobre otros cristianos. Mis amados, porque tú vayas a un colegio privado, no quiere decir que ya eres superior a otros, a una universidad, o que hayas tenido conocimiento o situaciones privilegiadas, o el código postal, o si no tienes de nada que presumir, pues tampoco no, si algo tenemos que gloriarnos es de la cruz de Jesucristo, de que somos pecadores y Él vino a rescatarnos. Mis hermanos, estoy cansado que nos digan que Horizonte es una iglesia fresa, que no mete las manos para servir. Y que sí, Horizonte, Ciudad de México, y que shalala, sí, porque tienen todo resuelto y no se preocupan de nada. Mis hermanos, estamos para servir. Si Jesucristo nos vino a enseñar el despojarse de sí mismo, ¿quieres avanzar en un cristianismo real? Sírvele a quienes te cuesta trabajo servir, a quienes no te aman, ni te agradecen. ¿Quieres ver si realmente tienes un corazón de siervo? ¿Cómo reaccionas o respondes frente al desagradecimiento? Mamá, ¿cómo respondes cuando tomaste toda la mañana para lavar, hacer la comida, y que cuando sirvas el platito calientito en tu casa, tus hijos te digan, ¿no hay otra cosa? ¿Otra vez lo mismo? O que tu esposo, tú te esmeraste en todo el día, en atender, en trabajar, si las mujeres que trabajan y que comparten eso juntos con su marido, y que al final el varón diga, ¿y por qué tan fachosa? Mira, si tú eres de esos que llega a su casa para exigir, tienes mucho que aprender de Jesucristo, en mansedumbre y en humildad. El siervo sufriente no vino para ser servido, sino para servir. Hemos estado muy mal acostumbrados o bien acostumbrados, porque nomás llegamos, no hay que acomodar sillas, no hay que poner luces. Bueno, los que cocinaron sí, se avientan ahí, pero nomás ellos. Yo les decía a Guanajuato, es que tu cruz no es el esposo que tienes, o la esposa que tienes, o los hijos que te tocaron, o el jefe que tienes. Ellos no son tu cruz, ellos tendrán que dar cuenta consigo mismos contra Dios, comparecer en el tribunal. Tu cruz es negarte a ti mismo para amar a aquellos que son difíciles de amar, perdonar a aquellos que te han ofendido. Perdonar no es igual a mantener el nivel de confianza, ¿eh? Todos estamos llamados a reconciliación y a perdonar, pero la confianza después de un pecado se pierde. Y eso toma mucho tiempo en reconstruirse. Y Jesucristo nos vino a enseñar, voy a servir, me voy a llevar a estos 3 fulanitos, estos 3 aldeanitos, ¿qué algo bueno podrá tener estos pescadores? Si él sabía que versículos anteriores le había dicho a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no estás teniendo el conocimiento que yo te estoy diciendo, sino el conocimiento, o estás influenciado por el mundo. Y posteriormente lo iba a traicionar. Y luego los demás lo iban a dejar. ¿Cuánta muestra de amor de Jesucristo frente a personas que ya él claramente en su omnisciencia sabía que lo iban a defraudar? Y ahora tú te sorprendes por la prueba que te ha venido en tu casa, en el trabajo, o en la familia, o en la economía. ¿Por qué te sorprende? Si la Biblia dice que todo eso ya fue diseñado para nosotros, para que andemos en buenas obras. Entonces, él era rico, pero por nuestro bien se hizo pobre. En este punto, Jesucristo no era popular, no era famoso, no tenía nada codiciable. Por lo tanto, tú y yo debemos de abandonar más la comodidad que tanto las redes sociales nos promueven. Más vacaciones, más dinero, más lujos, más comodidad, menos trabajo, menos sacrificio, más renuncia. Y entonces ahí nos está llevando culturalmente a fabricar una generación intolerable, frágil e irresponsable.
Nueva generación de los 12, Shalom, tú eres 12 a los 18. Esa próxima generación, ustedes necesitan saber que Jesucristo es su modelo a seguir. No Bad Bunny, no Daddy Yankee, aunque ya se haya convertido a hermano, y no todos estos personajes que nos ponen ahí en el mundo. Sí les conté una vez que le pregunté a una señorita, ¿cuál es tu mayor sueño en la vida? Y me dijo, ser narca. Le pregunté a esta señorita, ¿cuál es tu mayor sueño? Y me dijo, ser narca. Y le pregunté, ¿por qué? Me dice, es que las narcas tienen la vida solucionada. Se casan con un hombre súper guapo, les tunea el cuerpo, tienen todo lo que quieren en la vida y se van de vacaciones. Jesucristo nos vino a enseñar qué es hacerse pobre, qué es servir, cuando no hay ninguna promesa de paga. Sigamos. Ahí entonces el propósito ya lo tenemos. Jesucristo es el nuevo mediador y este milagro, sí, la emanación el tremendo milagro está en cómo Jesucristo contuvo todo esto. Y todos nosotros, mis queridos, si nosotros nos hubiéramos parado aquí sin un contexto, saldríamos muertos porque por nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Mi hermano, porque vengas a la iglesia, porque ores, porque posties en redes sociales, porque pongas a Marcos Witt o porque pongas una linda carita, no te va a llevar a Dios. Tu salvación no es por mérito, ni tu odio o tu condena tampoco no es por tu demérito. Es simplemente por la voluntad y el regalo de Dios de que podemos tener salvación. Entonces, si todos estábamos separados de contemplar esa gloria por causa de nuestro pecado, aquí hay un glorioso pero. Isaías, alguien ayúdeme por favor a leer estas porciones. Alguien que me lea Isaías 1:18, otro Romanos 5:9, otro Apocalipsis y así. ¿Quién tiene Isaías 1:18? Porque aquí viene lo bueno, mi hermano, en Jesucristo tenemos perdón de pecados. Y el acusador, el diablo, nos está tratando de azorrillar, a temer, a aterrorizar de que soy indigno. Sí, somos indignos, pero se quedan ahí y eso nos lleva a un extremo del orgullo. No puedo, no tengo, no soy digno y entonces a mí no me contemplen. Y eso también es orgullo. Ya sabemos que todos batallamos con orgullo, por eso estamos destituidos. Pero fíjate, aún el peor pecado, ¿cuál considerarías que es el peor pecado en esta iglesia? ¿El sexual? ¿El de las drogas? ¿Mentira? ¿Difamación? ¿Traición? ¿Cuál pecado crees? ¿Homicidio? ¿Adulterio? ¿Fornicación? ¿Homosexualismo? ¿Cuál considerarías que fuera el peor pecado entre nosotros? ¿Y qué dice Isaías 1:18? Juanita. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto me quebranta muchísimo porque mientras estaba estudiando yo le digo, Señor, ¿cómo es que un Dios tan blanco y tan puro y tan santo se digna en acercarnos a su santidad y en perdonarnos? Y ahí dice, ¿cuál ha sido tu mayor pecado? En Cristo pueden ser perdonados. Uno de los mayores gozos que he tenido en estos días fue ver a mi papá. Cantar con mi papá alabanzas, orar por mi papá en la iglesia. Pero algo que descanso en Dios es de que Él algún día ya no vivirá más en su adicción, en su terrible adicción. Y es ahí en donde todos nosotros podemos decir, ¿acaso yo soy mejor que don Víctor? ¿Porque me veo mejor o visto mejor que don Víctor? No. Solo que su pecado sí es visible, pero tu mentira, tu orgullo, tu amargura no se ve.
¿Acaso porque tenemos un primo que batalla con toda esta onda del LGTB es más inmundo que yo, que me dejo dominar y llevarme cautivo por la ira? Solo que su pecado es visible a través de las prendas y mi pecado a veces no. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. ¿Qué dice Romanos 5:9? Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Dios, dentro de todos los atributos, me encanta mencionar la ira de Dios y no tan solo su bondad, está destinada para aquellos que son pecadores, a que están destituidos, que han pecado voluntariamente. Y entonces, ¿qué dice ahí? Que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Por lo tanto, todo esto, las vestiduras blancas, toda la rectitud de Jesucristo, hasta ahorita Jesucristo a sus 33 años no ha pecado en lo absoluto. Su historial está en cero. No hay ningún pecado. Nada, ni un toque, nada en lo absoluto. Y todo esto entonces para el creyente, para aquel que se arrepiente en fe y en fe, puede serle imputada. Puede serle otorgada. Y entonces de ser declarado justo. Toda esa blancura, toda esa gloria está reservada. Luego, ¿qué dice en Apocalipsis 3:18? Me encanta porque hay una relación entre las vestiduras que da una señal de pureza, de santidad, de apartarse de lo sucio, del lodo. ¿Qué dice Apocalipsis 3:18? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. En la economía de Dios, en el mercado del reino, te dice, ven y compra oro, ven y compra prendas, toma un outfit que vista tu desnudez, tu vergüenza. ¿Y cuál es nuestra vergüenza? Nuestro pecado. Jesucristo vino a cubrir y a vestir nuestra vergüenza. Hay algunos que son muy buenos en identificar su pecado. Son muy buenos en decir, es que yo, y es que yo, y contra Dios y todo, está bien. Pero le digo a mi esposa en tono de burla, ¿son muy buenos encuerándose espiritualmente? ¿Y se quedan así por el resto de sus días? Les falta revestirse de Cristo. Puedes ser muy bueno en autoanalizarte y en examinarte y tener todas las herramientas de psicología que quieras. Pero si no te revistes de Cristo, te quedas desnudo y exponiendo toda tu vergüenza. Y Jesucristo en su mercado dice, ven y compra esto. Pero lo padre es que en su mercado, Él ya pagó todo. Él ya proveyó todos los recursos. ¿Qué dice también Apocalipsis 7:9? Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Recuerdan cuando Jesús entró triunfante a esta aldea y lo recibieron con palmas y con mantos? ¿Qué significan las palmas? Darle la bienvenida a un rey. Entonces, según este versículo en Apocalipsis, de todos, de cualquier tribu, lengua, de cualquier país, incluido tú y yo, vamos en algún momento a ser declarados santos y a recibir al Rey de Gloria. Pero lo padre, yo que quiero que te lleves ahí, es que ya no estaremos con nuestros ropajes viejos. Ya no estaremos con el apellido que tienes y decir es que los Servín son esto y esto. Sino ahora en Cristo, todas mis vestiduras están blancas. Mi hermano, eso es lo que dice la Escritura en tu identidad. Perdonado, revestido, emblanquecido. Podríamos terminar la predicación aquí y decir, gloria a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Pero todavía no acabamos.
Vamos con el segundo punto. Recuerda, aquí está la narrativa, aquí está la ambientación en esta escena. Ahora con el punto 2 es que Jesús y dos grandes representantes judíos aparecen. Estaban los 3 discípulos y ahora Jesús y otros 2 representantes más. Ya lo sabemos, estaba Elías junto con Moisés, se les apareció y estaban hablando con Jesús. Ahora aquí podrían haber algunos que especulen que si cuando estemos en el cielo nos vamos a reconocer los rostros con un cuerpo glorificado. No es el tema central de este texto, ¿de acuerdo? El punto es de que sabían que era Elías y que era Moisés, ¿de acuerdo? Los representantes de los profetas y de la ley. Moisés básicamente, porque la charla de Elías la voy a reservar para la próxima sesión, para la próxima reunión. Moisés representa al libertador de Israel y al dador de la ley de Dios sobre su pueblo. En esta narrativa de Marcos, Jesús se representa como con un paralelismo de la historia de Moisés. ¿Por qué? Aquí está esta pequeña tablita. En el relato de Jesús suben a un monte alto. Pero en el relato de Moisés, ahí está la cita, también suben a un monte alto. Luego, pasaron 6 días. También con Moisés pasaron otros 6 días. Luego, con Jesús, su rostro, sus ropajes resplandecen. Con Moisés solo resplandeció su cara. Luego, se oye una voz del cielo en el relato de Jesús. En Éxodo también hubo una voz que todo el pueblo escuchaba a lo lejos. ¿De acuerdo? Y en el relato de Jesús los discípulos están aterrados. ¿Sí? También sucedió algo muy similar con Moisés. En este punto, estos representan a la ley, Moisés, y los profetas, Elías. ¿Qué quiere decir eso con nosotros? Básicamente, el resumen de la revelación del Antiguo Testamento, donde Jesucristo es el cumplimiento de todo ella. Jesús es a quien apuntaba Moisés cuando sacrificaban al cordero y todos estos ritos, y los profetas que apuntaban siempre al Mesías, y Jesús viene a cumplir todo esto, el Antiguo Testamento. Es trágico, entonces, cuando el humano quita a Jesucristo y entonces lo pone como un simple maestro moral. Y ahí tenemos sectas y otra clase de religiones. Una vez, recientemente me preguntaron, oye, ¿y cuál es la diferencia entre ustedes y los testigos de Jehová? Yo respeto mucho a los testigos de Jehová porque tienen unas prácticas, yo digo, wow, cuánta organización y cuánta logística tienen. Pero es muy sencillo. En Juan 1:1 quitan a Jesucristo como Dios. Y entonces, para ellos, Jesús no es Dios. Es un Dios, un maestro. Quitas a Jesucristo de la Trinidad y todo se desbarata. No hay ningún cumplimiento, no hay ningún fundamento, no hay nada medular si quitas a Jesucristo. Y es ahí en donde Pablo dice en Corintios, ahí sí seríamos los más dignos de toda conmiseración. Si Jesucristo no hubiera resucitado, si Jesucristo no hubiera sido real. Entonces, Jesucristo no vino a decir, bueno, ahí está, hagamos la bolita y échenla al bote de la basura, toda la ley. Todas las profecías, agárrenla, hagan la bolita y échenla al basurero celestial. No, sino a Jesús en Mateo 5:17 dice, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplirla por completo. Y es ahí en donde tenemos a un Salvador, a un Mesías y también a alguien como sacerdote. Y tenemos varios títulos de Jesucristo revelándose aquí en esto. Por lo tanto, en este punto del Evangelio no tendría que haber ninguna duda de quién es Jesús. Está más que claro. Jesús es el Hijo de Dios. Más que claro, por testigos oculares, por testigos bíblicos, etc. Continuemos. Paso al tercer punto y último. Jesús es afirmado desde el cielo. Entonces Pedro dijo a Jesús, aquí está este discípulo, Rabí, que es un título para decirle maestro, que algunos dicen que es para poderle dar respeto. Rabí, bueno, es que estemos aquí, que estemos presenciando todo esto. Hagamos 3 enramadas, 3 tiendas de campaña, 3 lugares donde podamos dormir. Básicamente,
Hay una buena negociación, hay una buena propuesta de parte de Pedro como hospedador, como alguien que quiere recibir a estos tres personajes. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dijimos, bueno, ¿qué ha comedido? Diría en mi pueblo, ¿qué ha comedido es Pedro? Pero eso lo dijo porque no sabía qué decir. Entonces no tenían ni la menor idea de qué decir. Entonces digo, pues vamos a dormirnos, ¿no? A descansar. Esto quiere decir que Pedro está de alguna manera poniendo en el mismo lugar de autoridad a estos tres personajes. Y para nada Moisés ni Elías se comparan o le llegan a los talones a Jesús. Los judíos sí tenían a Moisés y a Elías como sujetos de adoración. Sí, era como lo que dijo Moisés, nuestro profeta Elías. Ese sí hay que escucharlo. Entonces, se formó una nube que los cubrió. Esto es muy familiar para todos ellos. Y una voz salió de la nube. Yo estoy tan expectante y deseo que Cristo venga pronto. Perdónenme, solteros, si ustedes quieren casarse antes de que Cristo venga pronto, pero yo ya quiero que Cristo venga pronto, ¿sí? Y entonces va a haber una nube. La Ciudad de México y Querétaro hemos estado expuestos a muchas nubes y los truenos y las inundaciones y todo esto. Pero esta nube es muchísimo mejor. ¿Y qué decía esta nube? ¿O qué decía? Pues salió una voz de ahí. Este es mi hijo amado, oigan a él. Relacionémoslo y vinculémoslo con los primeros capítulos de Marcos, cuando lo bautizaron. ¿Se acuerdan cuando descendió la paloma? Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. La afirmación del Padre para con su hijo. Y aquí está, este es mi hijo amado. No lo describe aquí, pero el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba, retumbaba la tierra. Habían truenos alrededor, había todo un espectáculo sobrenatural o de los medios naturales, mejor dicho, cuando Dios hablaba. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no estaba nadie con ellos, sino Jesús solo. Ni siquiera Moisés ni Elías eran los personajes principales. Es ahí, la nube que los cubrió era algo muy familiar, pero no era una nubecita de algodón de azúcar. No era una nubecita así como, ay, se parece un borreguito. Alguien ayúdame a leer Éxodo 13, 21 y las otras citas, por favor. El 16:10 y luego Levítico 16:2. Para que entremos un poquito en contexto. Esta nube representa algo mayor. Éxodo 13, 21 y 22. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dale. El Señor iba delante de ellos. Ay, ¿qué es 13? Ah, sí, perdón. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Dios otorgaba protección a través de esa nube, dirección, guía. Luego, ¿qué dice en Éxodo 16:10? Juanita. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. La nube representa la gloria de Dios, lo que en el hebreo se conoce como el Shekinah, la presencia manifiesta de Dios. Luego, ¿qué dice en Levítico 16:2? Mari. El Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo, detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El lugar santísimo era ese mueble, el propiciatorio donde vertían la sangre. Solamente ahí era vertida la sangre del cordero y ahí estaba la presencia de Dios. La nube que se apareció en ese monte a estos tres personajes era la misma presencia de Dios. Pero qué interesante. ¿Cuándo fue la última vez cuando estuviste en la presencia de Dios?
Ojo, no estoy tratando de decir que generemos un espectáculo y empecemos a echar humo de aquí del escenario y pongamos luz. No, 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 no. Sino cuándo fue la última vez que estuviste ahí en tu cuarto, en tu habitación, en tu solitud y dijiste, Dios, aquí estoy. Muéstrate. Tu palabra está delante de mí. Hoy tengo al Espíritu Santo adentro de mí. Y simplemente lo adoraste por quien Él es. Y te olvidaste de andarle pidichando y de andarle diciendo, concédeme, y como un genio de la lámpara, simplemente contemplaste su poder. Y eso te refinó el corazón. Porque una vez que entras con Dios, una vez que batallas con Dios, una vez que Dios te toca, no puedes regresar igual. No puedes vivir igual. Jacob peleó con Dios y lo hirió en la cadera y caminó, y su forma de caminar cambió. Elías se oía una gran voz en medio de tantas voces en la Ciudad de México, en medio de tantas voces que tus familiares te dicen, haz, di, inclusive de ti mismo. Salud. ¿Estás escuchando la voz de Dios? La voz de Dios. Este es mi hijo amado. La propuesta de Pedro para la construcción de las enramadas ponía al mismo nivel a estos tres sujetos, pero como dijo un profesor, ¿sí? Patrick Snyder, Pedro malinterpreta la relación entre Moisés, Elías y Jesús, básicamente. Intenta poner a Jesús al mismo nivel que los hombres, y eso no es, Dios no lo permite. La voz del cielo lo deja claro. Jesús no es igual a Moisés ni a Elías, es muy superior. Y te vas a enfrentar a judíos que todavía creen que Jesús es inferior. Te vas a enfrentar a personas que Jesús no tiene ningún papel trascendental para salvarte. Es más, te van a decir, Jesús es una burla, es un invento de hombres, es una construcción social. Y van a poner a Jesús como los ponen en la India, como uno más de millones de ídolos. ¿Qué vas a hacer cuando te enfrentes a eso? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo va a actuar tu fe? Ay, sí, cierto, ¿verdad? No me había dado cuenta. Vas a decir, ay, no, sí, debería de contemplar más tus palabras. O realmente vas a escuchar lo que Dios dijo sobre Jesús. Este es mi Hijo amado, oigan a Él. ¿A quién estás escuchando más? ¿Tu mente? ¿Los políticos? La afirmación del Padre le quedó muy plasmada en el alma de Pedro, en la memoria. ¿Se acuerdan? Pedro, la piedra, que fue piedra de tropiezo. Luego Dios lo usó, lo maduró, lo llevó a tener un encuentro con Él. Y luego dijo algo impresionante en una de sus cartas. Quiero leerlo en 2 de Pedro, porque este muchacho, ¿sí? Pues algo tuvo que haber aprendido. 2 de Pedro 1:16. Dice, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosas inventadas. Mira usted, tu fe es lógica, tu fe tiene fundamento, tu fe puede ser explicada, pero no como el mundo espera que se les explique. Sino, no es una ingeniosa fábula inventada, el Evangelio, sino que fuimos testigos oculares, dice Pedro, de su majestad, y se está refiriendo, yo creo, a este evento, ¿sí? Pues dice el versículo 17, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, hasta ahorita hemos visto 2 eventos donde recibió honor y gloria, cuando se bautizó y aquí, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Fíjate cómo se refiere al Padre, y lo que dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Qué significa o por qué es importante esto para ti y para mí?
porque si lo vinculamos con que la rectitud de Jesucristo se nos otorga y en Cristo tenemos salvación y tenemos justificación por medio de la fe para arrepentirnos y el arrepentimiento de nuestros pecados, entonces si estamos en Cristo, esta salvación posicional, tú también eres muy amado de parte de Dios. Eres un hijo y una hija amada de Dios. Aunque te hayan dicho tus papás lo que te hayan dicho, o lo que te hayan dicho tus amigos o tus familiares. Ojalá hubieras nacido muerto, ojalá nunca hubieras nacido contigo, ojalá no fueras mi padre, ojalá no fueras mi madre, ojalá nunca me hubiera casado contigo, ojalá nunca hubieras llegado a mi vida. ¿Y sabes? En Cristo, tú eres un hijo muy amado. En Cristo, tú perteneces a su familia. Concluyo así. ¿Quién es Jesús? Pues básicamente, y les pido a los chicos que pasen a la alabanza, Jesús es claramente, o está resuelto en esta porción bíblica. La transfiguración de Jesús y la confirmación del Padre desde el cielo le otorgan una autoridad insuperable y temible en toda la creación. Más adelante lo vamos a ver con la Gran Comisión, o en Mateo. Toda autoridad se le ha dado a Él en los cielos y en la tierra, ¿de acuerdo? Entonces a Jesucristo, si Él es la mayor personaje de autoridad para nosotros como cristianos, pues debemos, ¿qué? Obedecer. Hoy en la mañana le pedí a uno de mis hijos, oye, chiquilín, ¿me puedes servir un vasito con agua? Me dijo, sí, papá. Y me sirvió su vasito con agua. Y luego al otro le dije, oye, grandulón, ¿me preparas un cafecito? Y me dijo, sí, papá. Y hasta me lo sirvió en mi taza favorita. Y yo les dije, hijos, me siento el padre más amado porque me obedecieron. Ahora imagínate tú como cristiano, obedeciendo al Padre en lo que te ha dicho. Yo me sentí tan complacido. Y esta emoción tan humana es tan solo algo que me apunta a decir, ay Dios, tú te complaces en nuestra obediencia. Tú te complaces en que atesoremos tus palabras. Insuperable su autoridad, temible por toda la creación. Por tanto, el mandato a arrepentirnos, ¿sí?, de nuestros pecados es autoritativo a nuestra voluntad. No es que si, ay, no, más adelante me arrepiento, ya cuando me haga viejito, ¿no? Eso es la fe, como que sí es para viejitos. No, cuando ahora sí cometa un pecado así de esos tremendos, que ya tenga un testirrollo y un testimonio así digno de pasar al micrófono. Y ahora sí, no. Tú a tu edad, a tus 12, a tus 15, a tus 30, a tus 40, a la edad que tengas, Dios te dice, arrepiéntete de tus pecados. Y serán perdonados, lavados. Es más, ya fueron perdonados en la cruz del Calvario. Pero confiésaselos a Dios y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. En Jesús, mis queridos, ahora tenemos al Espíritu Santo. Pedro tenía a Jesús mismo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo para una verdadera comprensión de la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo nos recuerda todo esto, nos ayuda a entender, nos ayuda a conectarnos con Dios. Él intercede por nosotros para tener una comprensión de la voluntad de Dios. Alguien ayúdame a leer 2 Corintios 3:18. Puede ser que en este punto de tu cristianismo digas, es que no comprendo lo que Dios quiere para mi vida, o es que como que lo veo todavía muy lejos, esta sanidad o este cambio en mi corazón, o Señor, ya te he rogado 3 veces que me quites esto y nomás no, y Dios te dice, bástate en mi gracia. No sé cómo tú estés observando o viviendo tu fe por debajo del cielo, interpretando la voluntad de Dios, pero checa esto, 2 Corintios 3:18, ¿qué dice? Para todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Lo padre no va a ser la tela que estemos portando. Es una forma de decir, deja de ser tú
para que el carácter de Cristo sea más en ti. Entre más contemplemos, amemos, veamos, leamos, meditemos, participemos juntos como congregación, más ministramos, más nos parecemos a Jesús. Ahora, mis amados, por eso vamos a tener hermanos que van a pecar en contra de nosotros. Primero contra Dios y luego contra nosotros. ¿Para qué? Pues para parecernos a Jesús. Si no, entonces, ¿cómo? Un ermitaño no tiene ninguna probabilidad de practicar la voluntad de Dios. Alguien que se aísla busca su propio consejo. Dice Proverbios. Entonces, tú y yo, poco a poco, ahorita todavía no estamos contemplando, no vamos a ver toda la gloria de Dios, no vamos a ir, que vamos a Popocatépetl y ahí vamos y tengamos como una iluminación y en el equinoccio de primavera vamos y vistámonos de blanco y recarguémonos de energías. No es lo que está diciendo aquí. El punto es de que tú y yo poco a poco estamos siendo transformados por la buena voluntad de Dios, quien empezó en nosotros y Él la llevará a su término. Eso también es maravilloso, porque es esperanzador, porque no es basado en tu rendimiento, ni en tu emoción. Es Dios haciendo su voluntad en tu corazón. ¿No lo entiendes? Sigamos viendo. 1 Corintios 15:42. Mi hermano, es que no podremos ver a Dios con este cuerpo. Nuestra esperanza es que seamos glorificados y que tengamos un cuerpo nuevo. Y que entonces yo mida 2 metros, muy parecido a Dwayne Johnson como La Roca. ¿No? Bueno, no sé si voy a estar así. Pero ¿qué dice 1 Corintios 15:42 al 45? Sebastián, ¿qué dice? Te agarré en curva, ¿verdad? Pilas, mijo, pilas. ¿Sabes? Mi esperanza frente a mi papá que está batallando con adicción es de que llegará un momento en el cielo en que ya no batallará con eso. ¿Cuál es tu esperanza frente a algo que piensas que es imposible? ¿O por qué tienes tanta paz? ¿Acaso ya entendiste que algún día tu padre, tu madre, tus hijos o nosotros mismos seremos glorificados y por eso dices, ahí está mi esperanza? ¿Qué dice Filipenses 3:20 y 21? No pertenecemos aquí, pertenecemos allá. No atesoremos algo aquí, hagamos tesoros allá. ¿Y por qué podemos estar tan seguros? Por medio de la fe en Jesucristo. Unidos a Cristo por medio de la fe, nosotros también somos hijos amados de Dios, revestidos de rectitud, reservados para la resurrección de todos los santos en los tiempos venideros. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar y después vamos a cantarle a nuestro Señor. Señor, aquí habemos muchas personas que tenemos diferentes contextos en donde tú te has revelado de una forma u otra, Señor. Sin embargo, podemos descansar en que tu palabra siempre es verdad y tu Espíritu Santo nos ha llevado a un convencimiento de pecado para arrepentirnos. Señor, te rogamos por aquella generación, por los más jovencitos, por las jovencitas, Señor, que aún piensan que esto es un juego y que ven tu gloria como un espectáculo nada más.
Te rogamos, Señor, por aquellos que denigran, o perdónanos, Sí. cuando hemos denigrado tu santidad, Señor, revolcándonos en nuestro pecado, en nuestra inmundicia. Señor, llévanos a un genuino amor por ti para entender cuán grande fue tu sacrificio e importante y trascendente por nosotros. El Rey de Gloria que se entregó en la cruz y en ese madero por viles pecadores como nosotros, miserables. Gracias. Te alabamos y te adoramos.